Some days ago, we started a Bible study about the Holy Spirit. Hace unos días empezamos un estudio acerca del Espíritu Santo. And today, we'll speak about the baptism in the Holy Ghost. Y hoy vamos a hablar acerca del bautizo en el Espíritu Santo. This study will continue because after that, we'll see the nature of the Holy Ghost. Este estudio va a continuar ya que después de esto vamos a ver la naturaleza del Espíritu Santo. And then we'll go on to speak about the gifts of the Holy Ghost. Después vamos a continuar para hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Because one of the things we need most in ourselves is the acknowledgement of the Holy Ghost. Porque una de las cosas más importantes que necesitamos en nuestras vidas es el reconocimiento del Espíritu Santo. To acknowledge that the Holy Ghost is the most important one in ourselves. Reconocer que el Espíritu Santo es el más importante en nuestras vidas. He is as important as the Father, Él es tan importante como el Padre, as important as the Lord Jesus Christ. tan importante como el Señor Jesucristo. And during this time, it is the Holy Ghost that is working in the midst of the church. Y durante este tiempo es el Espíritu Santo el que se mueve en medio de la iglesia. Remember, the Lord Jesus Christ said, I'm going to the Father, Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, voy al Padre, but I will not leave you alone. pero no los dejaréis solos. I will send the Comforter from the Father. Enviaré al Consolador desde el Padre. Amen. So Amen. we are speaking about the Holy Spirit Así que estamos hablando acerca del Espíritu Santo. because we need the Holy Spirit in ourselves. Porque necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Church should not be that quiet. La iglesia no debería estar tan callada, tan quieta. Church should be working and moving in the power of the Holy Ghost. La iglesia debería estarse moviendo y trabajando en el poder del Espíritu Santo. Because the Holy Ghost is real today. Porque el Espíritu Santo es real hoy. I say the Holy Ghost is real today. Dije, el Espíritu Santo es real hoy. We don't come here just to sit and hear a message, No venimos aquí solo para sentarnos y escuchar un mensaje, but we come here to be ministered for the Lord. sino venimos para ser ministrados por el Señor. Amen. Amén. And we come here to receive the experience of the Holy Ghost in ourselves. Y venimos aquí para recibir la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. When we come to the house of God, Cuando venimos a la casa de Dios, before that we are working outside there on our houses or the street or the offices. antes estamos trabajando afuera en nuestras casas, en las oficinas. We are in touch with the secular world. Estamos en contacto con el mundo secular. But when we come to the house of the Lord, it is our time to fill ourselves with the Holy Ghost. Pero cuando venimos a la iglesia es nuestro momento para llenarnos con el Espíritu Santo. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. The Holy Spirit is following to salvation. El Espíritu Santo le sigue a la salvación. Nobody can receive the Holy Ghost unless he is saved beforehand. Nadie puede recibir el Espíritu Santo si ya no ha sido salvo. This truth is important for ourselves. Esta verdad es importante para nosotros. And when we speak like that, we go to the word of the Lord. Y cuando hablamos así, vamos a la palabra de Dios. In Luke chapter 10 and verse 20, En Lucas capítulo 10, versículo 20, I'd like you to go to that part of the Bible, me gustaría que usted fuera a esa parte de la Biblia, and you may open it and read it by yourself as well. que usted la pueda abrir y la pueda leer por usted mismo también. The Lord Jesus says here, notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. El Señor dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. It is speaking concerning the apostles, the disciples of the Lord. Está hablando acerca de los apóstoles y discípulos del Señor. In this part, we may see that they were saved.
En esta parte podemos ver que ellos ya eran salvos, Because it says, rejoice that your names are written in the book of life. porque dice regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. However, the Lord Jesus said, you should wait in Jerusalem until you shall be endued with power from on high. Sin embargo, el Señor Jesús les dice que deben esperar en Jerusalén hasta que sean investidos con poder. In this same book of Luke, in chapter 24 and verse 49, you will read like this. En el mismo libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, va a leer así. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. So you can see here that this baptism in the Holy Ghost follows the salvation. It says after the salvation. Aquí podemos ver que el bautismo en el Espíritu Santo le sigue a la salvación, va después de la salvación. Because the disciples, they were already saved. Porque los discípulos ya eran salvos. Even the Lord Jesus said in that chapter 10 in verse 20 that their names were already written in heaven. Incluso el Señor Jesús dice en el capítulo 10 versículo 20 que sus nombres estaban escritos en los cielos. But here the Lord Jesus is saying, wait in Jerusalem until you receive this endued of the Holy Ghost. Pero aquí el Señor les dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el Espíritu Santo. So it is important because many people, they speak about the Holy Spirit, but they don't understand pretty well. Es importante porque muchas personas hablan acerca del Espíritu Santo, pero no lo entienden muy bien. And they promise the Holy Spirit to the ones who are not saved. Y ellos le prometen el Espíritu Santo a aquellos que no son salvos. Yes, they can receive it, but after they receive salvation in Jesus. Sí, ellos lo pueden recibir, pero después de que reciban la salvación en Jesucristo. Because the first thing a lost person needs is salvation in Jesus. Porque lo primero que necesita una persona perdida es la salvación en Jesús. The forgiveness of sin. El perdón de pecados. The transformation of the soul. La transformación del alma. To be new creature. Ser una nueva criatura. And then that person is in communion with God. Y entonces esa persona podría estar en comunión con Dios. And then after that person may receive the Holy Ghost. Y después de eso, esta persona puede recibir el Espíritu Santo. They can receive the baptism of the Holy Ghost. Ellos pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. I say the baptism of the Holy Ghost is really important in the life of a believer. Yo digo que el bautismo en el Espíritu Santo es muy importante en la vida de un creyente. It is very important for the church. Es muy importante para la iglesia. Because when we don't move in the power of the Holy Ghost, porque cuando no nos movemos en el poder del Espíritu Santo, we are just like a club or a group of people meeting every day. Seríamos como solo un grupo de personas que se reúnen cada día. But when we receive the power of the Holy Ghost, pero cuando recibimos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu every Santo, service is vibrant. Cada culto es vibrante. And we are in expectation every time. Y estamos expectantes cada día. And we know that we pray and the Lord will answer our prayers. Sabemos que si oramos, el Señor va a responder nuestras oraciones. If there are lost people in our services, they will receive salvation. Si hay personas perdidas en nuestros cultos, ellos van a recibir la salvación. It will not be a religious meeting. No va a ser una reunión religiosa. Hallelujah, but it's going to be filled with the Holy Ghost. Aleluya, sino que va a estar llena con el Espíritu Santo. And something inside yourself will burst in praises and worship to the Lord.
Y algo dentro de usted va a salir en alabanzas y en adoración al Señor. Hallelujah. It doesn't matter if you are tired. No importa si usted está cansado, Because yes, we work hard outside there. porque sí, nosotros estábamos cansados cuando estábamos afuera. But when we are under the anointing of the Holy Ghost, everything changes for good. Pero cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo, todo cambia para bien. Do you remember Samson? ¿Se recuerda a Sansón? He took the big gates of a city on top of his shoulder and on his back, and he went up the mountain. Él tomó las puertas de una gran ciudad en su espalda y subió hasta la montaña. And he left those gates up there. Y él las subió allá y las dejó allá. He killed a lion with his hands. Él mató un león con sus manos. Every time he was doing something special. Siempre él estaba haciendo algo especial. Because the Holy Ghost was operating in the life of this man. Porque el Espíritu Santo estaba operando en la vida de este hombre. That will make the difference in the life of any person. Esto va a hacer la diferencia en la vida de cada persona. Hallelujah! Aleluya. Hallelujah! Aleluya. Hallelujah! Aleluya. Hallelujah! Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Now, listen, the Apostle Paul, he was saved on the way to Damascus. El apóstol Pablo fue enviado a Damasco. He was saved on the way. Él fue salvo en su camino a Damasco. Because you remember, he was taking some letters from the rulers of Jerusalem so that he could find Christians in Damascus. Porque él estaba llevando unas cartas para él poder encontrar algunos judíos en Damasco. And these Christian people in Damascus, he intended to arrest them and take them back into jail. Él quería tomar a estos cristianos, arrestarlos y llevarlos a la cárcel. But while he was on the way to Damascus, Pero cuando él estaba en su camino a Damasco, the Bible says that a mighty light shone upon him, dice que una luz poderosa vino sobre él and he fell to the ground. y él se cayó en el suelo. And there was this voice that was telling him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Y hubo esta voz que decía, ¿por qué me persigues? And then he answered back and said, who are you, Lord? Y él respondió y dijo, ¿quién eres tú, Señor? And the voice said, I am Jesus, whom you persecute. Y la voz respondió, yo soy Jesús al que tú persigues. Hallelujah. And Aleluya. then this Saul answered back and said, Lord, what do you want me to do? Entonces Saulo respondió, Señor, ¿qué quieres que haga? And the voice said, enter into the city, and then it shall be told you what you are going to do. Entonces la voz le respondió, entra en la ciudad y allí se te dirá qué es lo que debes hacer. So he received this salvation. Así que él recibió esta salvación. He even agreed with the Lord, I am going to enter, I'm going to wait for your voice. Él se puso de acuerdo con el Señor y dijo, voy a entrar a la ciudad. And I will receive whatever is your commandments and your orders. Y voy a recibir cual sea que tu mandamiento, tu orden. So he got this salvation. Así que él obtuvo esta salvación. He acknowledged Jesus Christ is the one that he has to call Lord now. Él reconoció que ahora el Señor Jesucristo era el que él tenía que llamar Señor ahora. But after 3 days, there was a disciple called Ananias. Y después de 3 días había un discípulo llamado Ananías. And the Lord said to that disciple, go into the street called the Straight and look for a man called Saul. Entonces Ananías le dijo al Señor que fuera a una ciudad llamada, Go into the city que fuera la ciudad and go and look for a street called the Straight. A una calle, And then you will find a man called Saul. y allí encontraría a un hombre llamado Saulo. And you will lay hands upon him and he shall receive the Holy Ghost.
Y allí pondrías las manos sobre él y él recibiría el Espíritu Santo. And when this man of God came to the city Y cuando ese hombre de Dios vino a la ciudad and came into that street, y vino a esa calle, he found there Saul, él encontró a Saulo and he laid hands on that Saul, and Saul received the Holy Ghost. Él puso sus manos sobre Saulo y Saulo recibió el Espíritu Santo. All that I want to show you is that the Holy Spirit is following the salvation. Todo lo que yo le quiero mostrar es que el Espíritu Santo viene después de la salvación. You first received salvation, Usted primero recibe la salvación and then you are prepared to be baptized with the Holy Ghost. y después usted está preparado para recibir el Espíritu Santo. You are prepared to receive the baptism of the Holy Ghost. Usted está preparado para recibir el bautizo en el Espíritu Santo. How many of you want to receive the baptism in the Holy Ghost? ¿Cuántos quieren recibir el bautizo en el Espíritu Santo? How many of you are saved already? ¿Cuántos ya son salvos? And how many of you want to receive that baptism ¿Y of the Holy cuántos Ghost? quieren recibir ese bautizo en el Espíritu Santo? After you get your salvation, you have the right to ask for the baptism of the Holy Spirit. Después de que usted recibió la salvación, tiene el derecho para pedir el bautizo en el Espíritu Santo. Every single member in church should ask from the Lord, baptize me with the Holy Ghost. Cada miembro en la iglesia debe pedirle al Señor que lo bautice con el Espíritu Santo. Amen. Amén. You should ask the Lord to baptize you with the Holy Ghost. Usted debería pedirle al Señor que lo bautice con el Espíritu Santo. I say again, maybe you are not that excited, Yo lo digo de nuevo, de pronto usted no está tan emocionado. but I tell you, you should ask from the Lord to baptize you with the Holy Ghost. Pero yo le digo que usted debería pedirle al Señor Jesús que lo bautice con el Espíritu Santo. Your life is going to change. Su vida va a cambiar, It's going to change for good. va a cambiar para bien. I mean, the Holy Ghost will fill you with Himself and He will give you power. El Espíritu Santo lo va a llenar en su vida y le va a dar poder. You remember Acts chapter 1 verse 8? Recuerda Hechos capítulo 1 versículo 8. But you shall receive power when the Holy Ghost come upon you. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre vosotros. So when you receive the Holy Ghost will give you power. Así que cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe poder. You receive power of God. Usted recibe poder de Dios. Power against the devil. Poder en contra del diablo. Power against sin. Poder en contra del pecado. Power against temptation. Poder en contra de la tentación. Power against this world. Poder en contra de este mundo. Hallelujah. That is the power the Holy Spirit will give you. Aleluya, ese es el poder que el Espíritu Santo le va a dar. Hallelujah. Praise the Lord. Aleluya, bendito sea el Señor. We need that power. Todos necesitamos ese poder. I say we need that power. Yo digo, todos necesitamos ese poder. We need that power. Nosotros necesitamos ese poder. We are living in a terrible world today. Estamos viviendo en un mundo terrible hoy. This world is being attacked from demons from everywhere. Este mundo está siendo atacado con demonios de todos los lugares. All this filthiness, all this immorality, Toda esta inmoralidad, all this sin that is attacking church. todo este pecado que está atacando a la iglesia. Not only church, but the whole humanity. No solo a la iglesia, sino a toda la humanidad. Amen. Amén. It is terrible today. Es terrible hoy en día. Demonic powers attacking the whole world. Los muchos poderes atacando a todo el mundo. And even attacking the church. Y aún atacando la iglesia. Immorality. Inmoralidad. Homosexualism. Or homosexuality. Lesbianism. Lesbianismo. Fornication, adultery.
fornicación, adulterio, any kind of moral, of sexual immorality. cualquier tipo de inmoralidad sexual. And all these demonic powers where people, they are worshiping the devil. Y todos estos poderes demoníacos, cuando las personas están adorando al diablo, So people, they don't understand. las personas no entienden. But many people come to church and they ask, could you pray for me? I can't sleep. Pero hay algunas personas que vienen a la iglesia y dice, ¿puede orar por mí? No soy capaz de dormir. I hear voices. Escucho voces. I get sometimes wrath, like if I want to kill somebody. Tengo a veces ataques de ira, de que quiero matar a alguien. So these things are demonic powers. Estas cosas son poderes demoníacos. But when you receive the Holy Ghost, you get the power of God. Pero cuando usted recibe el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. We are not subject to this world. No estamos sujetos a este mundo. We are not subject to the devil. No estamos sujetos al diablo. We are not subject to the powers of darkness. No estamos sujetos a los poderes de las tinieblas. But when we receive the Holy Ghost, we receive the power of God as well. Sino que cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos el poder de Dios. Power to live in holiness. Poder para vivir en santidad. I say again, power to live in holiness. Digo de nuevo, poder para vivir en santidad. Power to live in holiness. Poder para vivir en santidad. Power to live in holiness. Poder para vivir en santidad. To rebuke the powers of darkness. Para reprender el poder de las tinieblas. The church must be holy. La iglesia debe ser santa. Because our God is holy, holy, holy. Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Amen. Amén. But to live in holiness, church needs the power of God. Pero para poder vivir en santidad, la iglesia necesita el poder de Dios. Amen. Praise God. Amén. Gloria a Dios. Just let me go with you to this part in Acts of the Apostle chapter 19. Déjeme ir con usted a esta parte de la escritura en Hechos capítulo 19. This is the story of the church at Ephesus. Esta es la historia de la iglesia de Éfeso. It was just the moment where the church was starting. Era el momento en cuanto la iglesia estaba empezando. Then Paul asked the disciples in verse 3. Entonces Pablo le preguntó a los discípulos en el versículo 3. In verse 2. En el versículo 2. Have you received the Holy Ghost since you believed? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. And then Paul asked them, unto what then were you baptized? And they said, unto John's baptism. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. And then he said, the apostle Paul said, John verily baptized you with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. And verse 5 and 6, it says, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus, and when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spoke with tongues and prophesied. Y el versículo 5 y 6 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. I think one of the remarkable things for the early church
Creo que algunas de las cosas que son muy destacadas en la iglesia primitiva is that they were really interested that every believer was baptized with the Holy Ghost. era que ellos estaban interesados en que cada creyente fuera bautizado con el Espíritu Santo. As soon as they believed and were baptized in water, they wanted every believer to receive the Holy Ghost as well. Tan pronto como ellos eran salvos y eran bautizados en agua, ellos querían que cada creyente recibiera el Espíritu Santo también. And me too, I want every single believer of this church to be filled with the Holy Ghost. Yo también, yo quiero que cada creyente de esta iglesia sea lleno con el Espíritu Santo. I want you to be baptized with the Holy Ghost. Yo quiero que sea bautizado con el Espíritu Santo. You should pray the Lord to baptize you with the Holy Ghost. Usted debería orar para que el Señor Jesús lo bautice con el Espíritu Santo. I ask you again, how many of you want to be baptized with the Holy Ghost? Le pregunto de nuevo, ¿cuántos quieren ser bautizados con el Espíritu Santo? Say, Lord, baptize me with the Holy Ghost. Dígale, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Come on, say it. Dígalo. I wanted to say it here because I want you to say it at home. I want you to say it in the morning time, noon time, evening time. Yo quiero que usted lo diga aquí porque también quiero que lo diga en su casa, en la mañana, en la tarde, en la noche. You pray the Lord until you receive the baptism of the Holy Ghost. Ore al Señor hasta que reciba el bautismo en el Espíritu Santo. And if you already were baptized with the Holy Spirit, Y si usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, you pray every day to keep yourself full of the Holy Ghost. ore para que usted se mantenga lleno con el Espíritu Santo. Every day. Cada día, Every day. cada día. You may pray every day, Lord, fill me with the Holy Ghost. Usted puede orar cada día, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lord, fill me with the Holy Ghost. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lord, fill me with the Holy Ghost. Señor, lléname con el Espíritu Santo. Lord, fill this church with the Holy Ghost. Señor, llena esta iglesia con el Espíritu Santo. Lord, fill my family with the Holy Ghost. Señor, llena a mi familia con el Espíritu Santo. Because we need that. Porque nosotros lo necesitamos. We are facing real attacks of the devil. Estamos enfrentando ataques reales del diablo. Somebody was telling me today something. Alguien me estaba diciendo algo hoy. Pastor, there are many people struggling with sexual immorality in the churches. Pastor, hay muchas personas que están luchando con la inmoralidad sexual en las iglesias. And this homosexuality and this lesbianism is taking hold of many people. Y la homosexualidad y el lesbianismo están atrapando a muchas personas, Even in the churches. aún en las iglesias. Some families of the churches, they are suffering because of this sexual immorality. Hay familias en las iglesias que están sufriendo por este pecado de inmoralidad sexual. So fornication, adultery, all these things. Fornicación, adulterio, todas estas cosas. But when the church is full of the Holy Ghost, Pero cuando la iglesia está llena con el Espíritu Santo, when the family is full of the Holy Ghost, cuando la familia está llena con el Espíritu Santo, when the member of the church is full with the Holy Ghost, cuando el miembro de la iglesia está lleno con el Espíritu Santo, things change for good. esto cambia para bien. We will be able to defeat the powers of darkness. Seremos capaces de derrotar los poderes de las tinieblas. Amen. Amén. We'll be able to defeat sexual immorality in church. Seremos capaces de derrotar la inmoralidad sexual en la iglesia. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The devil has no business with the church. El diablo no tiene parte en la iglesia.
I say the devil has no business with the church. Digo, el diablo no tiene ninguna parte en la iglesia. The devil has no business with your life. El diablo no tiene parte con su vida. You are free in Jesus. Usted es libre en Jesús. You are free in Jesus. Usted es libre en Jesús. You are free in Jesus. Usted es libre en Jesús. You are a child of God. Usted es un hijo de Dios. Be filled with the Holy Ghost. Sea lleno con el Espíritu Santo. Be filled with the Holy Ghost. Sea lleno con el Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. Be filled with the Holy Ghost. Sea lleno con el Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. Let it not be just a preaching. No deje que solo sea una predicación. Let it be an experience for us. Que sea una experiencia para nosotros. That from now on we ask, Lord, fill me with the Holy Ghost. Que de ahora en adelante le pidamos al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Let ourselves be full of the Holy Ghost. Que nosotros seamos llenos con el Espíritu Santo. Let every service in this church be full of the Holy Ghost. Queremos que cada culto en esta iglesia sea lleno con el Espíritu Santo. I say, let every service in this church be full of the Holy Ghost. Deje que el Espíritu Santo llene cada servicio en la iglesia. You see so many teenagers in church. Usted ve muchos adolescentes en la iglesia. They are our children. Ellos ya nos... They are our children. Ellos son nuestros hijos. And they are studying in the public or private schools. Ellos están estudiando en los colegios públicos o privados. At the university. En la universidad. They are facing the devil. Ellos están enfrentando al diablo. And they are facing temptations. Y ellos están enfrentando tentaciones. This temptation of being equal to the world. Esta tentación de ser igual al mundo. This temptation not to be despised by the other people outside there. Esta tentación de no ser desechado por las otras personas que están afuera. Then in that way sometimes our children, they want to look like them. De esta manera nuestros hijos quieren parecerse a ellos. And they want to act like them. Quieren actuar como ellos. They want to be like them. Quieren ser como ellos. So that they be not despised of the people outside. Para que ellos no sean desechados por esas personas afuera. That is why I tell you, enter into your children's room. Por eso le digo, entre a la habitación de sus hijos. And pray for the bed where your children lie. Y ore por la cama donde su hijo duerme. Pray on the bed where your children lay. Y ore en la cama donde su hijo se acuesta. And ask the Lord, Lord, fill my children with the Holy Ghost. Y pídale al Señor, Señor, llena a mis hijos con el Espíritu Santo. Speak Holy Ghost in your people. Espíritu Santo, habla a tu pueblo. Amen. Amén. Let's pray for the Holy Ghost in your home. Oremos por el Espíritu Santo en nuestras casas. Let's pray, Lord, fill this house with the presence of the Holy Ghost. Oremos, Señor, llena esta casa con la presencia del Espíritu Santo. Inside myself, Dentro de mí, but inside the house too. pero dentro de la casa también. That when my children come in, they feel the Holy Ghost in themselves. Que cuando mis hijos entren, ellos sientan el Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. Are you following me? ¿Me está siguiendo? That they may feel the Holy Spirit drawing them to the Lord. Que ellos puedan sentir al Espíritu Santo atrapándolos, llevándolos al Señor. Yes. That they may feel the Holy Spirit drawing them to the Lord. Sí, que ellos puedan sentir al Espíritu Santo llevándolos al Señor. Because the presence of the Holy Ghost is important. Porque la presencia del Espíritu Santo es importante. Amen. Praise the Lord. Amén. Gloria a Dios. It is so good to speak about these good things. Es muy bueno hablar acerca de estas cosas. Here in the chapter 4, verse 18 in the book of Luke, En el libro de Lucas capítulo 4, versículo 14, we find something
which is important. encontramos algo que es muy importante. It says, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. In Luke chapter 24, verse 49, En Lucas capítulo 24, versículo 49, it says, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high. dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. So, in other words, the baptism of the Holy Ghost is like a garment of power on the believer's life. En otras palabras, el bautismo en el Espíritu Santo es como una vestidura sobre cada creyente. And that garment is a garment of power Y esa vestidura es una vestidura de poder, that will enable the believer to live for the glory of God. para que el creyente sea capaz de vivir para la gloria de Dios. And that will enable the believer to be useful in the hands of God. Y que haga capaz al creyente de ser útil en las manos de Dios. That believer may be a witness unto the Lord. Que ese creyente sea un testigo del Señor. Let's repeat Acts chapter 1 verse 8. Vamos a repetir Hechos capítulo 1 versículo 8. It says, you shall receive power when the Holy Ghost come upon you. Dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. And you shall be witnesses unto me Me seréis testigos in Jerusalem, en Jerusalén, in all Judea, en toda Judea, in Samaria, en Samaria and to the last corners of the world. y hasta lo último de la tierra. So this chapter is telling us that the Holy Ghost will enable the believer to be a witness unto the Lord. Así que este capítulo nos está diciendo que el Espíritu Santo va a hacer que el creyente sea capaz de ser un testigo del Señor. In other words, that the church, the believers filled with the Holy Ghost will be able to preach the message of salvation. En otras palabras, que los creyentes, que la iglesia del Señor sea capaz de predicar para salvación. Because that is our task on this earth, Porque esa es nuestra tarea aquí en la tierra, to preach the gospel of salvation. predicar el evangelio de salvación. If we don't do it, we are losing our best opportunity. Si no lo hacemos, estamos perdiendo nuestra mejor oportunidad, Because that privilege was not given to the angels. porque ese privilegio no fue dado a los ángeles. That privilege was given just to the children of the Lord. Ese privilegio solo fue dado a los hijos del When Señor. I say the children of God, I'm referring to the church. Y cuando digo a los hijos de Dios, me refiero a la iglesia. This part that I'm going to tell you is not written in this message that we have here. Esta parte que le voy a decir no está escrita en el bosquejo para hoy, But I will refer to chapter 10 in the book of Acts. pero me voy a referir al capítulo 10 de Hechos. There was a man called Cornelius. Había un hombre llamado Cornelio. He was a just man, Él era un hombre justo, but he didn't know Jesus. pero él no conocía a Jesús. He used to give offerings for the Lord and for the people. Él solía dar ofrendas al Señor y al pueblo. He even used to fast and pray, Él también solía ayunar y orar, but he didn't know the salvation in Jesus. pero él no conocía la salvación en Jesús. The Bible says, on one of these occasions, while he was praying, La Biblia dice que en una de estas ocasiones, mientras él estaba orando, he received a vision.
Él recibió una visión. And in the vision, there was an angel that said, "Go to that city called Joppa and call a man which is named Simon Peter. Y en la visión le decían, vaya a la ciudad llamada Jope, y allí va a encontrar a un hombre llamado Pedro, Simón Pedro. Just call him and he will tell you the things you need to hear." Solo llámelo y él le va a decir las cosas que usted necesita oír. And so this man did it, and he called Simon Peter. Y así lo hizo este hombre, él llamó a Simón Pedro. Simon Peter came to his city and he received the message of salvation. Simón Pedro vino a su ciudad y él recibió el mensaje de salvación. He accepted Jesus, Él aceptó al Señor Jesucristo and even he received the Holy Spirit. y él recibió el Espíritu Santo. I wanted to mention this just for you to be clear about it. Quiero mencionar esto para que usted esté claro acerca de esto. Cornelius needed salvation. Cornelio necesitaba salvación. The angel of the Lord gave him the vision, El ángel del Señor le dio esta visión, but the angel didn't preach the salvation to Cornelius. pero el ángel no le predicó acerca de la salvación a Cornelio, But he said, "Go and call a man named Simon Peter. sino que le dijo, vaya y busque a un hombre llamado Simón Pedro. He will tell you the truth." Él le va a decir la verdad. Because this blessing of preaching salvation in Jesus is reserved just for the church. Porque este privilegio de predicar la salvación en Jesús está reservado solo para la iglesia. It is not given to the angels. No fue dado a los ángeles. The angels never preach the message of salvation. Los ángeles nunca predicaron el mensaje de salvación. They continually serve the church in other ways, Ellos continuamente le servían a la iglesia de otras formas, but they never preach the message of salvation. pero ellos nunca predicaron el mensaje de salvación. The message of salvation is the privilege of you and I. El mensaje de salvación es el privilegio suyo y mío. To preach that message is our best privilege. Predicar ese mensaje es nuestro mejor privilegio. Because when someone receives Jesus Christ, Porque cuando alguien recibe al Señor Jesucristo, he comes out of darkness and enters into the light of the Lord. él sale de las tinieblas y entra a la luz del Señor. He was dead, and he, by the message of salvation, will resurrect. Él estaba muerto y por el mensaje de salvación él fue resucitado. And when you go to the presence of God, when you finish your course down here, Y cuando usted termine su carrera aquí y vaya a la presencia de Dios, you will see the persons that received salvation through your time when you were preaching about Jesus. usted va a ver a las personas que recibieron salvación a través de usted cuando estaba predicando acerca de la salvación de Jesús. That is your best privilege. Ese es su mejor privilegio. In heaven, you will not see the money you got in your banking account. En el cielo usted no va a ver el dinero que usted tenía en su cuenta bancaria. In heaven, you will not see the car you used to drive here. Usted no va a ver el carro que solía manejar aquí. You will not see the company the Lord gave you for you to work. No va a ver la compañía que el Señor le dio para que trabajara aquí. But when you go to heaven, the only thing you are going to see from here is the souls that received salvation through you. Lo único que usted va a ver en el cielo acerca de la tierra son las almas que recibieron salvación a través de usted. That is your best privilege. Ese es el mejor privilegio. I say again, that is your best privilege. Digo de nuevo, ese es el mejor privilegio. And the Holy Spirit is given for the believer to receive the strength to do that part. Y el Espíritu Santo le da al creyente esa fuerza para realizar esa tarea.
You want to receive that? ¿Quiere recibir eso? Hallelujah. Aleluya. I wish you would understand Yo, what the des- Lord is telling us. yo deseo que usted entienda lo que el Señor nos está diciendo. I wish you to ask from the Lord the Holy Spirit so that you may be witness unto the Lord. Yo deseo que usted le pida al Señor el Espíritu Santo para que pueda ser testigo de Él. That from now on you will keep yourself full of the Holy Ghost. Que de ahora en adelante usted se mantenga lleno con el Espíritu Santo. Not only to say, I am full of the Holy Ghost, No solo para que diga yo estoy lleno con el Espíritu Santo, but for you to do the work of God. sino para que usted haga la obra de Dios. Hallelujah. Aleluya. For you to do the work of God. Para que usted haga la obra de Dios.